Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Propuestas, el programa pensado para escucharnos. Hoy vamos a hablar de las historietas, ese aspecto del arte, ese aspecto de la cultura que tiene que ver con los diarios, con las revistas, con los kioscos, en los cuales las historietas han ido formando parte de la historia de la cultura de los argentinos. Él, el invitado, es un especialista en el tema y vamos a tratar de entender cuál es el lugar de la historieta en la cual este autor ha hecho casi un culto a través de la historia. Todo esto en la próxima media hora de Propuestas. Juan Sasturain, guionista de historietas y escritor. Cree que el desarrollo de la historieta se vincula con la confluencia de medios, artistas y público. Piensa que por su relación con la producción masiva, este arte ha tenido altos mecanismos de control que se aflojan con Internet. Rechaza la subvención del mercado y reivindica reglas de juego que igualen las posibilidades de publicar. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Juan Sasturain hoy nos da su propuesta. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, José Luis, un gusto. Y te agradezco que me has acercado un producto tuyo que es Perramus. Pero entrando en el tema, Sí. cuando uno piensa en la historieta, está pensando casi en algo de chicos, en algo pasajero. ¿Qué es exactamente la historieta dentro del arte mundano? Es verdad en general que uno piense como algo de chicos porque corresponde en general a nuestra propia experiencia. Yo casi nunca digo uno ni la gente, sino pienso en términos personales. Y para mí la historieta fue una experiencia infantil, claro, obviamente. Primero que nada fue eso. A los que nos tocó ser chicos en los años 50, las historietas ocupaban un lugar muy, muy poderoso. Es decir, digamos, eran proveedoras del imaginario en un grado equivalente al que sería hoy en día la televisión. Se vendían, por lo menos en la Argentina, el fenómeno argentino, digamos, ¿no? En los años 40 y 50 se vendían varios centenares de miles de historietas toda la semana. Había 20, 30 revistas en los kioscos. Quiere decir que era el lugar donde estaban las aventuras, era el lugar del imaginario. Era muy fuerte. Y el receptor era habitualmente los chicos o aquella gente que que tenía un grado de experiencia de lectura más limitada, que no necesariamente accedía a los libros, pero sí leía historietas. Es decir que esa primera caracterización de quién era su público lector, a cuál estaban dirigidos, aunque estaban dirigidas en general a un público en general, es bastante correcta. Lo que pasa que, como sucede con muchos productos que están dirigidas a cierta masividad no calificada, suele haber obras maestras ahí, independientemente de quién haya sido aquella a quien estaban dirigidos, que muchas veces se supone que pueden ser subestimados. Bueno, como siempre sucede con las obras maestras, coinciden en no subestimar a aquel lector ocasional. Vamos a contarle a los más jóvenes que en Sí. los años 50 prácticamente no existía la televisión en Argentina. Para muchos de los que no vivíamos en Buenos Aires, incluso cuando había televisión, todavía no accedíamos a ella. Sí, ¿no? sí, digamos que hasta los 60 la televisión no fue masiva, Exactamente. con lo cual nuestra infancia fue sin televisión. Algo muy distinto a lo que pasa hoy en día, donde la televisión ocupa un lugar central. Claro, De claro, hecho, en claro. este momento estamos en la televisión. Y digo, la historieta, ¿podemos pensar que fue una expresión de época? Sí, absolutamente. Es un arte del siglo XX. En términos universales, prácticamente es prima hermana del cine. Tiene exactamente el mismo desarrollo, el mismo tipo en términos cronológicos y a veces en términos estilísticos también. Con préstamos mutuos, con adelantos formales de una de las expresiones que luego es alcanzada por la otra, etcétera, etcétera. La historieta nace a fines del siglo XIX en los grandes diarios norteamericanos. Es decir, nace en los diarios, no en revistas especiales, sino nace como un gancho
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la expresión periodismo amarillo, que se ha aplicado universalmente para cierto tipo de periodismo que utiliza recursos, entre comillas, bajos para tomar la atención, proviene del Yellow Kid. El Yellow Kid era uno de los primeros personajes de la historieta, de Fenton Olcott, hecho en los grandes diarios de Hearst y de Pulitzer, que era un muchachito chino de New York, en el cual aparecen los primeros diálogos y los primeros globos, es el origen de la historieta. Esas revistas, esos diarios competían por un público lector masivo casi iletrado. Entonces las historietas funcionaron desde el comienzo con una forma de captar lectores, ¿no? Ahora, ese arte, nacido en ese contexto, esa forma nacida en ese contexto, a los 20 o 30 años de nacer, igual que en el caso del cine, es decir, ya en la década del 10, en la década del 10, tiene obras maestras absolutas. Por ejemplo, uno habrá oído nombrar de dos historietas norteamericanas, una se llama Crazy Cat, las dos con K, y la otra se llama Little Nemo. Tanto Winsor McCay, el autor de Little Nemo, como Herriman, el autor del Crazy Cat, son dos verdaderos artistas que hicieron de esa forma popular, de esa forma que no pasaba ni por el caballete ni pasaba por otra, hicieron de esa forma popular que se expresaba a través de las planchas de historieta, obras maestras absolutas, de características muy distintas una de la otra. Ahora bien, cuando se dice que la historieta es un género menor, ¿sí? Lo dicen generalmente los que son escritores, la gente de la cultura, los periodistas de la cultura. ¿Cómo conviene que una sociedad evalúe a la historieta diciendo, mira, tiene un poco de dibujo, un poco de texto, no profundiza demasiado, es para gente no demasiado leída, es un género menor? Bueno, eso tiene que ver con cierta concepción de la cultura asociada, del concepto de cultura asociada estrictamente a lo que hemos llamado tradicionalmente las bellas artes. Hay un concepto de cultura, es un concepto más o menos formal, que ha sido vigente durante muchísimo tiempo, que lo oculto es aquello que entra dentro de alguna de las categorías de las bellas artes, ¿no es cierto? De las 7 musas, etcétera, etcétera. Sabemos, a partir del siglo XX, y no sabemos lo que vendrá en el XXI, etcétera, etcétera, que esas categorías son categorías lábiles, como todo fluye y todo cambia. El siglo XX incorporó a través de los medios de masas un montón de fenómenos mixtos que no transgredieron, sino mezclaron muchos de esos mensajes. Entonces, aquello que no entraba en ninguna categoría, por ejemplo, para que algo fuera reconocido como literario, como parte de lo literario, de la literatura, tenía que pasar por el libro y terminar en la biblioteca. No necesariamente. Bien sabemos que hay muchísimas historias, muchísimos mensajes que no han hecho ese recorrido, que no van ni de la librería, del libro a la librería y de la librería a la biblioteca, sino que hacen otro recorrido. Por ejemplo, pasan por el kiosco. Claro. Es decir, todo aquello que pasaba por el kiosco y no pasaba por la librería, todo aquello que se desechaba, no se almacenaba, no era parte de las artes. Y eso es válido para el cine, para la historieta, para todas las formas mixtas, para la canción popular, como tantas formas del arte del siglo XX que tardaron en ser reconocidas. Los dibujos animados son una forma de historieta audiovisual. Son una forma autónoma extraordinariamente madura y creativa. Sí, muy creativa. Me parece que la creación de lo que hoy en día todavía los chicos ven en Los Simpson, que no saben que se ve hace 30 años, y es un ejemplo claro de esto. Ahora bien, no es masivo eso, no es que hay una enorme cantidad de series, de tiras, que triunfan en medios gráficos o en la televisión y que pasan a la historia. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen para vos aquellos que, como Mafalda en la gráfica o Los Simpsons, sí pasan a la historia? ¿Por qué? Y bueno, eso como siempre depende de dos cosas. Una es la coyuntura en la cual aparecen y otro el momento en que el tipo de lectura que socialmente se les da. En la Argentina, por ejemplo, el concepto de cultura y la aceptación de ciertos valores desde la cultura o de ciertas formas como culturales es producto del cambio en la mentalidad a fines de los años 60 y comienzos de los años 70, en que hay una reivindicación de un montón de fenómenos que hasta entonces no se los consideraba.
Y Mafalda, precisamente, que dura del 64 al 74, nada más que eso, nada más que 10 años. 10 años como los Beatles. Exactamente. Y además coinciden perfectamente con los Beatles. Y tienen un fenómeno bastante similar. Son un fenómeno bastante similar. Fenómenos de cultura popular que son reivindicados como de cultura a secas, digamos. El caso de Mafalda es ejemplar, en tanto y en cuanto. Mafalda es una tirita, una de las tantas formas que tiene la historieta, que es la tira diaria o semanal, pero tira, es decir, autoconclusiva de un relato corto, con un personaje fijo. Habitualmente, esas tiras tenían como soporte, como lugar donde aparecían los diarios. ¿Salían en qué lugar del diario? En el lugar de la intrascendencia, en el espacio de la última página de La Razón, por ejemplo, donde se apilaban como si estuvieran en un supermercado, ¿no es cierto? Es decir, entonces, esas historietas que aparecían en La Razón no tenían, entre comillas, no tenían ni autor, estaban mezcladas las importadas. Entonces salió Mafalda. ¿Alguna vez salió en un diario Mafalda? Sí, salió en El Mundo. ¿Pero dónde salió originalmente? Salió en Primera Plana. Primera Plana una revista. Exactamente, en una revista de Jacobo Timerman de comienzos de los 60. ¿Qué era Primera Plana? Era un momento, era una forma de actualizar el semanario a nivel de los grandes semanarios universales, el Time, el Express, etcétera, etcétera. El primero que usó ese formato fue Primera Plana, para gente informada, para gente que tenía la noticia procesada a través de la opinión, a través de la jerarquía de aquellos que... Mafalda en ese contexto salió, en un contexto de complicidad con un lector informado. Esa complicidad que construyó Mafalda es la complicidad de nuestra clase media, digamos, progre, a lo largo de todos los 60. Desde una historieta que le hablaba de ciertas complicidades, de ciertos espacios de pensamiento con el cual esos sectores medios se podían identificar. Era Quino, ¿no es cierto? Era exactamente Quino, que es lo mismo fenómeno de Tato, y es el mismo fenómeno de Lelutier y de María Elena Walsh. Es ese espectro. Y cuando acá se desarrollaba la historieta con toda su fuerza, ¿qué pasaba en el mundo? Porque vos decís que nuestra historieta es, de alguna manera deriva de la historieta de Estados Unidos de aquella época. ¿Qué pasaba en el mundo cuando acá evolucionó tan fuerte en los 60, en los 70? Bueno, acá el fenómeno argentino tiene una particularidad. Hay dos cosas. Por un lado están las historietas de aventuras, que son las aventuras de género, las historietas de guerra, digamos, las de cowboys, las de gauchos. La historieta de aventuras, por un lado, tuvo un desarrollo extraordinario, autónomo, de los años 40 y 50, que convirtieron, sería un tema muy largo, pero eso fue una verdadera escuela argentina de historieta diferenciada a nivel universal. Muy diferenciada, por ejemplo, incluso de los productos originales norteamericanos de los cuales se abrevaron. Eso por un lado. Y después está el humor gráfico, la historieta de humor, con dibujo caricaturesco, que tiene otra evolución diferente, que tiene que ver más con las coyunturas políticas, con las costumbres, con los cambios sociales, etcétera, etcétera. En el caso de los años 60, a nivel universal, se produjo un fenómeno que suele ser bastante común en el siglo XX, que es la intelectualidad francesa, el lugar desde donde se piensa la cultura, capta determinados fenómenos a nivel de la producción universal, los lee, los revalora y los devuelve a la sociedad. En ese caso, fueron los intelectuales franceses, los estudiosos franceses, gente que provenía sobre todo del mundo del arte, aquellos que echaron su mirada sobre la historieta clásica norteamericana de los años 30. Dijeron, la flauta, eso tiene que ver con el pop, tiene que ver con todos los fenómenos de la cultura de masas, tiene que ver con Warhol, tiene que ver con Lichtenstein, tiene que ver con toda esa reivindicación de la cultura popular. Los franceses descubrieron que en las páginas de Flash Gordon, en las páginas del Tarzán de Hogarth, o en de Hugo Pratt, o en nuestro Arturo del Castillo, o en nuestro Alberto Breccia, ahí había grandes dibujantes, había Miguel Ángel ahí. Claro. Había un tipo de relato extraordinario. Bueno, esa primera mirada desde la cultura más refinada hacia la historieta se produce en los años 60. En la Argentina, eso fue, por ejemplo, a nivel universal fue llevar la historieta al Louvre. Llevaron las historietas al Louvre, ampliaron los cuadritos y los pusieron en el Louvre. Eso es un guiño para el universo de la cultura. Mira, entonces todo el mundo empezó a mirar
las historietas. En la Argentina hay un dato sintomático. En el año 68, 1968, año clave en muchísimos aspectos, se produce la Bienal Internacional de la Historieta. ¿En dónde? En el Instituto Di Tella. Romero Brest más... Acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Romero Brest más Mazota. Es decir, desde ese lugar se reivindica la historieta. Ahora bien, vos sos uno de los escritores que ha escrito sobre fútbol. Y a mí me llama la atención, siendo el fútbol muy popular, y yo siendo un fanático del fútbol, que el fútbol no ha sido objeto de grandes triunfos, ni con las historietas a través de los años, ni con las telenovelas en Argentina a través de los años. Digo, che, ¿cómo puede ser? El 70% de la población mira el Mundial o algún partido importante de fútbol, pero no han triunfado en algunas áreas del arte. Es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto, porque digamos, en las últimas 3 décadas, ponele, a partir de muy buenos escritores que se han dedicado al fútbol, como el caso del Gordo Soriano, o del Negro Fontana Rosa, o de tantos otros. O de Sasturain. Bueno, o del Negrito Dolina, o de tantas buena gente que escribe también. Eso no ha sucedido en el campo de la historieta, es una observación muy, muy precisa. Y es un fenómeno muy a nivel universal. Hay historietas en Inglaterra con personajes de futboleros, ha habido en distintos lugares del mundo. Hay una historieta en Uruguay, hubo una historieta en Uruguay, de Pelo Duro, de Suárez, muy linda, una linda historieta también. Pero es cierto, no es un fenómeno que haya sido trasladado sistemáticamente al campo de la historieta. Ni la historieta ni de la telenovela, que es tampoco del género de alguna manera, en algún sentido, tampoco lo ha triunfado. Tampoco, para nada. Ahora bien, no existe, decís vos, la posibilidad de tener historietas si no tenemos un autor, si no tenemos un lector y si no tenemos un medio editorial o similar. En general, cuando uno está pensando en difundir historias masivas o que la gente la lee masivamente, la política no lo deja pasar así nomás. ¿Cómo ha intervenido la política a través del tiempo en la historieta en Argentina? Ahí depende de lo que decíamos al principio, de esa división entre la historieta de humorística, cómica, y la historieta de aventuras, o con un componente narrativo mucho más y dibujo más serio. La incidencia ha sido diferente. La política se nota, sobre todo, la política coyuntural, la política que tiene que ver con el quehacer de todos los días, el cambio de los gobiernos y las distintas expresiones ideológicas de los personajes. Sobre todo se ha hecho sentir con toda naturalidad en la historieta humorística. Ahí es donde se ha notado muchísimo más. Y se ha llevado, como siempre, se ha llevado a veces en espacios de gran permisibilidad y otros momentos de tensión. Hay un hecho sintomático que es muy lindo en ese sentido. Durante toda la historia del humor gráfico argentino, del humor gráfico, que incluye las caricaturas también, no solo las historias, sino también las caricaturas, está impregnado de política. Nuestros primeros, y eso sabía muy bien Antonio Carrizo, estudiante de ese tipo de cosas, nuestros primeros, una de nuestras primeras expresiones ricas en términos de periodísticos fueron los periódicos satíricos de la época de la generación del 80. Por ejemplo, El Mosquito, Don Quijote, que eran expresiones de 8, 10, 12 páginas absolutamente gráficas, satíricas, ¿no es cierto? Así que está el periodismo político está ligado en su origen, ya desde su origen, a las formas gráficas. Y eso ha tenido muchos avatares. Eso ha tenido muchísimos avatares. Si uno toma una figura emblemática, o algunas figuras emblemáticas de la historieta argentina, los primeros que uno saltan a la memoria. Bueno, ¿qué historieta en la Argentina? Bueno, Pato Uruzú. Bueno, Pato Uruzú es una historieta que, más allá de las extraordinarias virtudes y cualidades de Dante Quinterno, que fue un creador descomunal, una especie de Walt Disney argentino, precoz artista y poderoso empresario luego, Pato Uruzú, leyendo Pato Uruzú, no solo el personaje Pato Uruzú, sino la revista Pato Uruzú, se puede hacer un perfecto recorrido, un itinerario del devenir ideológico de las luchas políticas en la Argentina desde los 20 hasta los 60 avanzados. Sí. Incluida la lucha de clases. Ni hablar. No se explica tampoco una revista como Hortensia o una revista como
No, un ejemplo más lindo todavía, Tía Vicenta de Landrú. Claro. La Tía Vicenta de Landrú fue el resultado de una modificación de la temperatura política y de las reglas del juego, de la circulación de las ideas, que significa la caída del Perón en el 55. No es casual que Tía Vicenta pueda salir en el 56, con todo lo que significaba la posibilidad de un humor político más salvaje, que era una parte que el régimen no había permitido. Claro, porque la política, como decíamos antes, no ve con buenos ojos algunas manifestaciones populares, les tiene miedo, diría yo. Pero, sin embargo, la política está muy dentro. Por ejemplo, todo el tema de los subsidios que los estados dan para el desarrollo del arte, de la cultura, del cine en este momento a través del Inca, muy fuerte en la Argentina, la televisión pública que participa activamente en estas cosas, no toda la política la ve con buenos ojos. ¿Cómo pensás vos que podríamos organizar todo el modelo de relación de la cultura con el Estado y con los privados? Yo creo que no hay que organizar ningún modelo, que la realidad, por eso vivimos en democracia, tenemos posibilidades de elegir, elegimos el tipo de gobierno que deseamos y si no lo cambiamos. Lo que me gusta es que haya reglas de juego, como hay hoy en día, que exista la producción privada, la producción estatal, la libertad para manejarse. Yo creo que lo que no tiene que haber, posibilidades en el campo de la cultura de masa, de tratar de igualar en la base, dar posibilidades a la mayor cantidad de expresiones posible y luego dejar que cada uno haga lo que se le cante, digamos, en términos que son. Es decir, no creo en las directivas de contenidos respecto sobre qué debe hablarse, pero sí igualar en la base en cuanto a posibilidades de expresión. Hay muchos creativos, muchos artistas musicales que dicen: yo a los 19 años hice mi mejor obra y después no pude lograr un éxito como esto. Y yo me pregunto por qué cuando vos me agasajás trayéndome de regalo un libro, o varios, que se llama Perramus, un grupo, Alberto Breccia y Juan Sasturian, uno de ellos, elegiste lo que quizás sea tu publicación más antigua, reconocida. ¿Por qué elegiste esta, que es tu preferida, Perramus? Bueno, Perramus es una historieta. Yo a veces figuro como guionista de historietas. Es lo que menos he sido. Y lo he sido puntualmente durante un tiempo, durante los años 80, porque tuve la suerte, por lo menos, de que Alberto Breccia me pidiera que él escribiera una historia para él, que resultó ser la historieta Perramus que hicimos durante todos los años 80. 4 historias muy largas, son como 400 y pico páginas, y cuando Alberto murió en el 93 yo prácticamente no he vuelto a escribir historietas. Mi forma de expresión de historias es la novela y el cuento, mucho más cómodo. Pero Perramus fue muy importante y muy sintomática para mí. Cuando tuve la posibilidad de contar algo, a partir de un tema abierto, era el año 82. Era el año 82, estamos en las postrimerías de la dictadura. Fue un momento en que uno escribía a partir de como siempre, uno escribía a partir de las circunstancias que estaba viviendo. Y en Perramus, en las 4 historias de Perramus, La Isla del Guano es la tercera, en las 4 historias de Perramus está de algún modo transcrito el clima de esa época, ¿no? Por eso comienza en tono absolutamente sombrío de la dictadura de los mariscales y va evolucionando hasta hacer la última historia que se llama Diente por Diente, que ya está, que es el rescate de los dientes de Gardel dispersos por el mundo, que es un poco la reconstrucción de la sonrisa, la posibilidad de armar de nuevo el mito de una Argentina feliz. Pero está absolutamente condicionada, o marcada, no condicionada, porque nunca nada está condicionado, sino enmarcada en aquel clima de los 80. Y es una historia que yo quiero mucho. Cuando tus descendientes o tus alumnos se sientan alrededor tuyo, te miran y te dicen: Juan, ¿qué nos dejó tu generación para que nosotros podamos aprovechar y podamos superar, como el psicoanálisis habla de matar al padre, ¿no es cierto?, en el sentido simbólico de poder superarlo, y ahí la evolución humana supera épocas anteriores? ¿Qué le estás dejando, sentís vos y tu generación? No me animaría a decir nada de eso. Además soy absolutamente pre-psicoanalítico, ¿eh? No lo digo como una virtud, sino probablemente como algún mecanismo de autodefensa. Pero no me animaría a
primero, no soy cultor de la nostalgia, ni por otro lado soy alguien que suela decir cuando yo compare los jóvenes de entonces con los de ahora. Para nada, al contrario, al contrario. Pienso que lo que sí es que vivimos, cada vez más tengo la evidencia de que vivimos en mundos muy, muy diferentes. Nosotros nos parecíamos todavía un poco a nuestros padres, ¿no? Porque las experiencias que tuvimos, de algún modo, en algunos aspectos, eran similares a las que nuestros padres habían tenido en su momento de formación. Es decir, los primeros 12 años, que como diría Barry, son los únicos importantes en la vida. Paulatinamente eso se ha acelerado de tal modo que vivimos en paralelo en mundos diferentes. Yo tengo hijos de 40 años y tengo una hija de 24 que viven en sus propios universos. Compartimos espacios, pero tenemos cabezas absolutamente distintas. Y lo mejor que puede pasar entre cabezas distintas es un intercambio de sorpresa mutua. Bueno, vos sabés que vos haces mucha referencia a la libertad, ¿no? Lamentablemente en el mundo moderno se entiende por libertad solo la libertad económica, en el mundo capitalista, sobre todo los poderosos lo entienden así, y la verdad es que el liberalismo no nació pensando en la economía, sino pensando en los seres humanos, en la política, en la sociedad. Si se levantaran los teóricos del liberalismo, ¿qué dirían con tanta basura? Se volverían a morir. Por eso siempre digo que Adam Smith, al que dice, no, Adam Smith, el libre mercado, no, era un profesor de filosofía del derecho, Adam Smith, era un pensador que no se preocupaba por la economía, sino por cosas mucho más importantes. Juan, esta música nos dice que se nos acabó el tiempo. ¿La has pasado bien? La he pasado muy bien, Raboy. Muchas gracias. Gracias por la visita.